Esta es una nota médica presentada por el Grupo Médico Dr. Luis Paz. Bienvenidos a esta sección de la nota médica. Mi nombre es el Dr. Luis Paz, especialista en medicina de familia, y para mí es un honor, un placer, un privilegio el poder llegar a su hogar y poderle traer este tiempo de información médica que sé que muchas personas están listas para poder recibir la información. Sabemos de las preguntas que nos hacen a través del internet, a través del Facebook, a través de los diferentes medios de comunicación. Estamos agradecidos porque nos permitas entrar a tu hogar y siempre el poder servir como ese vehículo para informarte de las cosas que están ocurriendo en tu cuerpo y cómo poder mantenerte saludable. Ciertamente esta sección se ha convertido en una de las queridas por muchas personas, y por eso no solamente las tenemos en la radio y en la televisión, sino que hemos sacado esta sección para cápsulas que estamos utilizando dentro de nuestras redes sociales para que la gente las pueda compartir de manera gratuita y puedan recibir la información de los diferentes especialistas que también vienen con nosotros al programa. Recuerde que detrás de todo esto no está la intención de que usted vea cuánto saben los médicos, sino cuánto Dios nos ama, y que el Señor le ha dado la oportunidad a los médicos, a la humanidad, de poder estudiar la ciencia del comportamiento de nuestro cuerpo, la fisiología, la patología, y poder ayudar a nuestra población. Y lo vemos ahora en medio de una pandemia en la cual los médicos se han convertido en esa primera línea de defensa, los médicos, las enfermeras y todos los profesionales de la salud que están laborando diariamente con los adelantos científicos que Dios nos ha dado. Recuerde, es Dios el que se lleva la gloria, y para eso estamos aquí, para glorificar el nombre del Señor. Esta sección está auspiciada por nuestro grupo médico que está en el pueblo de Atillo y en el pueblo de Vega Baja. Los teléfonos son el 787-898-2950 y 787-855-2950. Bueno, en esta noche tenemos una invitada que ya es parte de este programa, y cada cierto tiempo ella saca de su agenda de trabajo en su oficina médica para poder compartir con nosotros, y siempre le damos las gracias a ella, a su esposo, por permitirnos estos minutitos que te saca para poder hablarle al pueblo. Estamos hablando de la doctora Yadira Correa, gastroenteróloga. Doctora, bienvenida una vez más al programa. Gracias nuevamente por recibirme y darme la oportunidad de poder estar aquí compartiendo conocimientos con el pueblo y beneficiarnos todos de cuidarnos, y que nuestra salud sea una de las cosas, ese tesoro que el Señor nos ha dado, porque tenemos que recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, con que necesitamos cuidarlo apropiadamente. Y hoy, doctora, estamos con estas mascarillas. Yo sé que las personas quizás se están extrañando de vernos, pero necesitamos también poner el ejemplo de la necesidad que tenemos en estos días de poder seguir guardándonos, y la mascarilla es nuestra primera línea de defensa. Así es. Así que, doctora, esta noche hemos querido traer a la doctora Yadira Correa, porque pasaron las Navidades, y una de las cosas que ocurre en las Navidades es que hacemos nuestro desarreglo en nuestro sistema de alimenticio, y comienzan esos reflujos, esos problemas que llegan acá arriba al cuello, y es que existe algo que se llama el reflujo gastroesofágico, y la doctora Yadira Correa, especialista en gastroenterología, nos va a estar hablando un poco acerca de este tema. Doctora. Como bien mencionas, acabamos de celebrar las Navidades, el nacimiento de Jesús, pero sabemos que es tiempo de compartir, de comer, y la comida puertorriqueña es una comida deliciosa, pero sabemos que es muy fuerte, y muchas veces pues abusamos de las porciones. Con que una condición que es bastante común, que es el reflujo gastroesofágico, puede aumentar en incidencia durante este tiempo. La literatura nos dice que 1 de cada 5 pacientes puede referir que por lo menos una vez a la semana puede sentir lo que es un reflujo. Y hay otros pacientes que de 1 a 10 sienten estos síntomas todos los días. Sabemos que no es una condición letal, no nos va a matar, pero sí nos puede hacer la vida difícil. Y pueden tener muchas complicaciones. Y esto se puede deber a que nosotros en nuestro sistema gastrointestinal tenemos el esófago, tenemos un esfínter, que es como si fuera una puerta, es un anillo muscular que se
supone que siempre esté cerrado, que solo abra cuando tragamos alimentos o tragamos saliva, para que el contenido gástrico se mantenga en el estómago junto con los alimentos y los ácidos que se producen para hacer la digestión. ¿Qué sucede? Si ese anillo va a estar abierto más tiempo, que puede pasar por distintas razones, pues entonces tenemos que el contenido gástrico puede subir y puede entonces tener estos diferentes síntomas que nos va a estar refiriendo los pacientes que van a sentir en el esófago: ardor, quemazón, apretura del pecho. Son varios de los síntomas más comunes que nos van a estar refiriendo los pacientes. Normalmente cuando una persona comienza su proceso de digestión, comienza en el proceso, la boca mismo, el proceso de hacer el bolo deglutivo, va a bajar el bolo alimenticio. ¿Cómo funciona ese proceso normal sin que hubiese ningún trastorno, para que las personas puedan verlo, identificarlo? Bueno, se supone que todo paciente comience masticando adecuadamente los alimentos para que entonces el tamaño sea más pequeño y podamos formar lo que bien menciona sea un bolo. Vamos a tener secreciones de saliva en la boca que se producen para suavizar ese bolo, para comenzar con la digestión y también ir neutralizando los ácidos que se van a estar produciendo en el estómago. Porque una vez uno comienza a masticar, se van a generar unas sustancias a nivel cerebral que va a dar unas señales al estómago de que por ahí viene comida, necesitamos ir preparando ese estómago y secretando esos jugos gástricos. Ya una vez uno hace el tragado, primero es un tragado consciente, ¿verdad? Uno tiene control de esto, pues una vez llega ya más abajo de el primer tercio del esófago, ya entonces van a estar ocurriendo un sinnúmero de movimientos en el esófago y unas contracciones para seguir comprimiendo y bajando esos alimentos hasta que llegan al estómago. Ya una vez en el estómago, pues los jugos gástricos van a tener su función, aparte de unos movimientos rítmicos del estómago, para que esas partículas cada vez sean más pequeñas y se puedan seguir pasando hacia el intestino delgado, donde va a ocurrir la mayor parte de absorción. Normalmente la válvula que usted mencionó, que es el esfínter, se mantiene cerrada todo el tiempo. Cerrada todo el tiempo, solo cuando entonces ya está listo ese bolo a pasar hacia el estómago. Cuando hablamos de un reflujo gastroesofágico, entendemos que es que del estómago pasa hacia el revés, o sea, al revés, va del estómago al esófago en vez del esófago al estómago. Exactamente, sí. Y te puedes imaginar que las paredes del esófago no están preparadas, ¿verdad? No fueron creadas para recibir ese ácido, al igual, a diferencia del estómago. Explícame eso, porque muchas veces uno le habla a los pacientes y le dice, es normal que usted tenga algo de ácido en el estómago, pero no lo debe tener fuera de ahí. ¿Cuál es la diferencia de las paredes del estómago versus el esófago y por qué las personas pueden tener normalmente ácido en el estómago y no sienten nada, pero cuando llega al esófago sí lo sienten? Exactamente, las células que componen el estómago están preparadas para estar rodeadas y secretan el ácido, y también el turnover o el cambio de esas células es mucho más rápido que lo que ocurre en el esófago como tal. Y por eso entonces cuando tenemos reflujo del estómago hacia el esófago, pues vamos a sentir todos estos síntomas. Y hay síntomas más comunes, como lo ya mencionado, ese dispepsia, que es ese dolor de estómago después de que comes, la apretura, el quemazón, el ardor, pero tienen otros síntomas que quizás no sean tan usuales o que la gente no necesariamente los asocia a tener reflujo. Una tos crónica, ronquera, pueden tener exacerbación de sus síntomas de asma. Hay personas que pueden sentir el pecho tan apretado que pueden confundirlo hasta con un ataque cardíaco. Y eso es algo bien importante que podamos en pacientes ya en una edad que pudiese ser reflejo de problemas cardíacos hacer esa distinción, porque como mencioné anteriormente, tener reflujo gastroesofágico es algo que incomoda, que puede tener complicaciones, pero no es letal. Sin embargo, un ataque cardíaco sí puede causar la muerte, con que es necesario distinguir entre uno versus el otro. Muchas personas llegan con esta molestia, sobre todo de la tos, y lo he visto
muy a menudo y van al neumólogo y le hacen estudios de respiración, espirometría, van al cardiólogo, les hacen estudios de estrés test, todas estas cosas, y la tos sigue, le dan antitusivos. ¿Qué provoca el hecho de tener un reflujo gastroesofágico, el que dé este síntoma de la tos? Pues hay unos síntomas extra gastrointestinales, como lo es la tos, que es a consecuencia de estos jugos gástricos que pueden llegar hasta la parte superior. Llegan hasta acá arriba. De la laringe, irritar las cuerdas vocales y causar esta tos crónica, que no tiene flema, que no va a mejorar con otros medicamentos y definitivamente pues entonces requiere manejo de antiácidos, modificación de dieta, pérdida de peso y suele ser de los síntomas más difíciles de manejar y más fastidiosos porque muchas veces se agudizan más en la noche. Y así también entonces provoca que el paciente sufra de insomnio, porque se acuestan a dormir, empiezan con la tos y no concilian el sueño. ¿Qué causa esto, doctora? Porque sabemos que algo ocurre en esa válvula que debería de quedarse cerrada y de alguna manera se está abriendo. ¿Qué es lo que causa el reflujo gastroesofágico? Pueden ser múltiples causas, desde la obesidad, que es, ¿verdad?, lamentablemente algo que cada vez lo estamos viendo más en más número, tabaquismo, ciertos medicamentos pueden provocar que ese esfínter esté más relajado y se mantenga abierto. En cuestión de predicción de mujer versus hombre se ve en igual presentación, pero sí en personas en mayor edad es más común verlo. También podría ser algo genético, que tengamos una predisposición a que esto nos ocurra, con que definitivamente es importante estar pendiente de mantenernos en un peso saludable, comer porciones de comida moderada, aunque sean más frecuentes. Y es importante también nuestra conducta en cuestión de que cuando comemos esa última comida antes de acostarnos a dormir, debiera de pasar de por lo menos entre 2 a 3 horas para que dé tiempo a que se dé la digestión antes de entonces recostarnos. Yo creo que esa es una costumbre que muchos no tienden a tener porque comen y automáticamente se van hacia la cama y eso va a tener el esfínter abierto obligatoriamente. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos sobre que acabaron las Navidades, esto aumenta el riesgo de reflujo gastroesofágico por las comidas. ¿Por qué? ¿Por qué es que el reflujo aumenta luego de unas festividades como las que las tuvimos? Bueno, definitivamente muchos hemos adquirido varias libras extra, o sea, con que hacemos más presión en esa área. Estamos en trabajo de ir disminuyendo todo eso. Y la selección de los alimentos, ¿verdad?, que consumimos, altos en carbohidratos, muchas grasas, añadimos a eso la soda, el café que tanto nos gusta y encima de eso pues muchas personas que consumen alcohol también sabemos que una combinación de todas estas cosas provocan que el esfínter va a estar más relajado y que entonces se dé más el efecto del reflujo gastroesofágico. O sea, dietas altas en grasa, dietas altas en carbohidratos, el fumar, el beber alcohol, pues todo esto tiende a ser mucho de lo que se hace en esta época de las festividades navideñas que acabamos de terminar. Y vamos a estar viendo muchas de estas condiciones. Doctora, ¿cómo se hace el diagnóstico y cómo podemos tratar y evitar que esto nos pueda dar? Bueno, definitivamente con un historial, con las quejas que el paciente te va a estar presentando y algunos de ellos, como bien mencionaste, cuando llegan a nuestra oficina ya han visitado otros especialistas y se han descartado otras causas que pueden simular estos síntomas, que eso es importante, sobre todo las causas cardíacas, que son las más que nos preocupan. Estos pacientes, depende de la edad y de las manifestaciones que estén presentando, muchas veces es importante poder realizarle una endoscopía, que es un estudio donde vamos a introducir un instrumento fino, largo, flexible, que tiene una camarita al final, para que entonces nosotros podamos evaluar las paredes del esófago, del estómago y ver ese daño que ha ocurrido. Tomar muestras, pequeñas biopsias que nos pueden entonces señalar si en efectivo pues lo que está ocurriendo es daño por reflujo o que estén pasando otras condiciones.
necesitamos sentarnos y evaluar el paciente y discutir con ellos sus hábitos de alimentación, de ejercicio, cómo comen, qué comen, a qué hora lo hacen. Todas esas cosas influyen en que podamos identificar las causas y poder trabajarlas y mejorar. Definitivamente si el paciente pone de su parte, porque sí existen tratamientos de medicamentos que nos ayudan a bajar un poquito los niveles de ácido en el estómago para que cuando ocurre este reflujo pues no sea tan dañino a las paredes del esófago. Sí, el bajar de peso y una alimentación adecuada va a ser vital para recuperarse y para establecer y mantenernos saludables a largo plazo. Definitivamente es importante tener estas evaluaciones porque, como mencionamos, pueden haber complicaciones. ¿Qué podemos ver? Esas paredes del esófago que no están preparadas para recibir ese ácido pueden empezar a tener cambios. Y van a haber procesos de inflamación, va a haber ulceraciones, pueden haber cambios hasta de Barrett's, que es una condición donde se cambia totalmente el epitelio en las paredes de ese esófago y poder ponernos a riesgo a desarrollar cáncer de esófago a largo plazo. Aunque el porciento es bajo que esto suceda, sí lo existe. También puede causar áreas de estrechez. El paciente que te refiere que ya se le está haciendo difícil tragar, que siente que se le queda como que un bolo de alimento en esa área y como que no baja, o que en ocasiones tienen que hasta vomitarlo porque no pueden tragarlo. Esos son parte de los síntomas que nos preocupan un poco más. Pérdida de peso, porque ya pues no tienen miedo de comer o le da tanto dolor que entonces prefieren no comer para no sentir esos síntomas. Y para nosotros hacer el diagnóstico, ustedes hacen lo que se conoce como la endoscopía. Uh-huh. Cuando un médico primario ya ha dado el tratamiento, necesitamos la ayuda de un gastroenterólogo para que realmente nos pueda ayudar a hacer ese diagnóstico final y lo más certero es poder realizar esta endoscopía. Así que, doctora, me gustaría que usted me le pueda decir a todos los pacientes que nos están viendo, toda la gente que nos está escuchando, dónde están sus oficinas médicas, porque sabemos que necesitamos tener esos contactos donde los médicos podamos enviar nuestros pacientes y sabemos que usted y todo su equipo aquí en Bayamón tienen un equipo para poder ayudar a todos nuestros pacientes. Claro que sí. Nuestras oficinas están ubicadas en Bayamón, en el pueblo de Bayamón, justo detrás del Santa Rosa Mall. Ahora tenemos la tienda IKEA, que es un punto clave para identificar dónde estamos. Trabajamos de lunes a viernes y los teléfonos son el 787-754-3333. Otra vez, porque nos están escuchando por radio y también necesitamos que los hermanos de Radio Redentor puedan copiar ese número. 787-754-3333. Así que les exhortamos a todos aquellos que en esta temporada sus médicos primarios los están enviando a hacerse sus evaluaciones con algún gastroenterólogo. Aquí la doctora Yadira Correa en el pueblo de Bayamón está allí para poder servirle junto a todo su personal. Doctora, gracias por su tiempo. Le hago la invitación para que vengan 1 o 2 programas más, porque yo creo que hay que tratar también lo del esófago de Barrett, hay que hablar un poquito de eso, y me gustaría que tratara un poquito ese tema, y un poquito más de la endoscopía para que nos hable, pero ya yo estoy aquí adelantándome. Así que cada uno de los que estamos aquí presentes vamos a orar y darle gracias al Señor por cada uno de estos médicos, como la doctora Correa, su personal de trabajo allí en el pueblo de Bayamón. Que el Señor les bendiga y que en medio de todo esto que estamos viviendo podamos orar por todo el personal de la salud de nuestro país. Padre, gracias infinitas por la misericordia que nos da, Señor. Gracias por cada médico, cada personal de la salud que está laborando día a día en sus oficinas, en los hospitales. Te pedimos que les dé fuerza, les dé salud y que tu mano se extienda, Señor, sobre cada uno de nosotros. De igual manera, a todos los que están viendo y escuchando este programa, que tu bendición les arrope y traiga salud y medicina en sus cuerpos, alma y espíritu. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta nota médica fue presentada por el Grupo Médico Dr. Luis Paz, con sus oficinas en Atillo y Vega Baja.